No me quiero indignar tan temprano. Vamos a presentar al invitado de hoy. Él es colega, Mauricio Sabaj, periodista, que acaba de sacar yo decía en Twitter, un librito, porque es chiquito, tiene 140 y pocas páginas, pero es un librazo. Se llama 1500 días en la cárcel por error. Ahí me dicen, ahí lo vemos. 1500 días en la cárcel por error, de Editorial Planeta. Al que ya les invito a que le den una oportunidad, que cuenta una historia mínima, una historia de un muchacho en particular, que vivió todos los infiernos del Dante, que conoció más de una cárcel por dentro, y ninguna evidencia. Estamos hablando del Código del Proceso Penal Viejo, el que estaba vigente hasta noviembre de 2017, cuando, ustedes saben, las cárceles estaban pobladas de personas sin juicio, sin sentencia. Este es el caso de este muchacho que elige Mauricio para contarnos, a través de la historia de él, contarnos las miserias del submundo y las crueldades de la cárcel uruguaya. ¿Es así, Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Cómo das con este personaje? Yo la noticia la veo en el diario. Ajá. Hay una noticia y me generó inmediatamente muchísima curiosidad. La primera Estamos hablando, yo no recordaba, acabo de pegarle un bichazo, una ojeada al libro, Jonathan Farías, así se llama. Jonathan Farías. Veo la noticia en el diario de que un muchacho había estado 4 años preso en el Comcar y luego había sido liberado, absuelto, porque se supo que era inocente. Y la primera pregunta que se me ocurrió fue, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la justicia condene a una persona y luego se sepa que era inocente? Condena entre comillas, porque no tenía condena, sí. ¿no? Primero fue procesado y después fue condenado. Ah, bien. O sea, llegó a tener sentencia. En este sistema también, digamos, habría terminado preso. Quizás los plazos hubiesen sido un poco distintos, siendo un poco contrafácticos, pero él llega a tener la Con condena. el nuevo CPP, ¿no? Exacto. Quizás hasta, no sé, andás a ver, capaz que arreglaba juicio abreviado. Vaya uno a saber. Tenía por que eso. reconocer el delito, ¿no? Claro, que él no lo reconoce. No lo reconocía. Pero, digamos, posiblemente hubiese terminado preso también. Y esa fue la primera pregunta, ¿cómo es posible? Y otra curiosidad que me generó es, bueno, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo es la vida en el Comcar? En ese infierno en la tierra de la que sabemos de noticias puntuales, sabemos de las peleas con cuchillos, sabemos muertes, disparos incluso en la visita, armas de fuego. Sabemos cosas puntuales de lo que pasa, pero no cómo es el día a día y cómo se sobrevive en ese infierno. Y por último quería saber, bueno, ¿cómo es volver a la libertad? ¿Cómo es volver a vivir en libertad luego de haber perdido 4 años de tu vida sobreviviendo con esos niveles de violencia y habiendo perdido años que son fundamentales en nuestra vida, entre los 21 y los 25 años. Sí, sí. Y así, bueno, me contacto con la abogada, luego me contacto con él y bueno, hablé muchísimas veces con él y bueno, fue... No es un libro que hayas trabajado unos meses y lo hayas publicado. Hay un seguimiento conforme pasan los años. Tú, de hecho, haces todo un recuento de cómo era su vida antes, cómo fue su vida en la cárcel. Después contás hasta los cambios físicos en él una vez que recupera la libertad y cómo vuelve. Bueno, no quiero spoilear demasiado, pero en algún momento cae en prisión nuevamente este hombre. Sí. O sea, Jonathan, te armaste, a lo que voy es a que te armaste... Es un libro que lo empecé en 2014. Ahí está. Para tu tesis de grado. Claro, para el proyecto final de carrera, pero yo lo empecé ya pensando en un libro. Incluso cuando yo hablo con él, le estoy diciendo siempre, mira, esto, idea a corto plazo, es un proyecto final, pero me gustaría publicarlo como libro porque creo que la historia lo amerita. No es un libro apurado, lo fui trabajando con mayor o menor intensidad en estos 10 años, pero hace poco terminamos el último como ciclo de edición del libro. Y sí, desde ahí hasta cuento toda su vida, desde que me la cuentan él, y su familia, desde que era un niño, cómo era su vida. Él pierde, padre lo abandona, la madre muere cuando él era muy joven y siendo menor se encarga
de sus hermanos. Ellos son 9 hermanos Contexto crítico, entonces. de 7 padres distintos, vivían en un asentamiento. Claro. Voy a decir algo que vos de alguna forma lo contás en el libro. Es el cliché o el prototipo de el marginal que si hace las cosas mal y se manda alguna macana puede perfectamente terminar preso, ¿no? Y en este caso ni siquiera las rapiñas las había cometido. Él era el prototipo del rapiñero. Incluso yo hablo con policías de la zona, con el comisario y con otros policías de la zona, y describen el prototipo del rapiñero y a quienes ellos apuntan en los operativos preventivos. Y aunque él no hubiese sido, él tenía todos los tics. Él digamos. ya estaba en ese rumbo. Claro. Y luego hablo con las personas que lo reconocen por las rapiñas, y los reconocimientos no tuvieron sentido. Una persona dijo una cosa primero dijo que no podía reconocer a nadie, luego lo reconoce a él y a uno de sus hermanos, que ese hermano sí había cometido esa rapiña. Una rapiña que los 4 autores la reconocen. Y luego cuando yo la entrevisto dice otra cosa. Y a la otra persona, a la persona que lo identificó por la segunda rapiña, me dijo que lo reconoció por las manos. Primero dijo que solo le pudo ver los ojos porque tenía Un casco de pasamontaña. moto y bufanda, y que tenía ojos claros, y Jonathan no tiene ojos claros. Y luego que lo reconoció por las manos. O sea, no tenían sentido los reconocimientos, pero Sí. tenemos esa tendencia a identificar al prototipo como el autor, que fue Vos- lo que terminó pasando. Vos das un número en el libro. ¿De cuánta gente hablamos? ¿Qué registros hay de cuánta gente termina finalmente absuelta y se reconoce que no era culpable y recupera la libertad, ya habiendo padecido años de prisión? El número exacto no me acuerdo, está en el libro, pero son entre 10 y 20, no me acuerdo ahora exactamente. Pero es difícil estimar O sea, cuántos inocentes... presos inocentes reconocidos por el sistema, digamos, ¿no? Claro, porque Jonathan logra, digamos, ser Comprobar su absuelto, inocencia, sí. porque logran conseguir los medios para contratar a una abogada privada que le dio el seguimiento del caso. Pero ¿cuántos gurises como él Claro. hay que no le dan seguimiento al tema, que no tienen los recursos para seguirlo y luego ¿Y finalmente cómo consigue los abandonan? medios? Los medios lo consigue por un enorme esfuerzo familiar de las hermanas, que dan con una abogada privada que le da seguimiento, lo ayuda cobrándole poco, y luego, bueno, con el juicio, bueno, cuando él le hace un juicio al rendimiento. Estado, Sí, sí. ella tiene un porcentaje un poco mayor de lo que se suele estimar. Correcto. Pero se logra gracias a un enorme esfuerzo familiar, y ese es otro tema. ¿Cómo impacta en la vida de una familia tener a uno de sus miembros, y en este caso a uno de sus principales sostenes, en la cárcel? ¿Cómo eso afecta a toda la familia, a la persona que tenía el ingreso? Sabemos que en las cárceles hay algo que se llama cobrar peaje, que es una extorsión que hacen los presos más poderosos a los nuevos. No digo que haya sido el caso de Jonathan, según él no lo pagó, pero muchos otros sí lo pagan. Yo entrevisto a otro que sí pagó, en unos 2 meses pagó 200.000 pesos y tuvo que entregar una computadora. Que eso es a cambio de protección o de que no te violen o maten, tengas que girarle plata a tu familia, girarle plata a otra familia. ¿Cómo hace una familia para sostener eso? Muchas veces familias que no tienen medios. Muchas veces hasta se ha sabido de familias que tienen que cometer delitos para pagar el cobro de peajes. ¿En qué cosas advertiste la corrupción policial? Lo pregunto a sabiendas de que hablas de eso en el libro. En el caso de él, noté, más que corrupción, noté una enorme ineficiencia y desprolijidad a la hora de trabajar. Porque tenemos un expediente y muchos de quienes escriben en el expediente son policías, y es indescifrable por momentos el expediente. Llegué a contar 900 palabras sin un punto, cerca de 100 palabras sin una coma. Después hubo algo que queda entreabierto, que yo le pregunto a una de las personas que lo reconoce si le dijeron, mira, es este y este quien cometió el delito, y me dijo que no se acordaba.
no puedo decirte, no me acuerdo, es este y este, no puedo afirmarlo, o sea, realmente no puedo decir si se lo dijeron o no. También me dijo que a él lo detienen por un delito, por un presunto delito de hurto de motos, y él compraba y revendía repuestos de motos, y según él se quedaron con los repuestos de moto que él estaba vendiendo a los policías, y eso tiene mucho sentido porque en el expediente luego la jueza critica el accionar policial diciendo que no se tomaron fotografías de la evidencia, o sea... Pero vos también hablas de cómo ingresa la droga, cómo ingresan los celulares, a eso voy. Pensé que te referías a la condena de Jonathan. No, fuera de Jonathan. Bueno, hablo del día a día del sistema carcelario, en el que vos te detenés, donde Jonathan es, si se quiere, la excusa o el personaje humano para contar todo lo que pasa en las cárceles uruguayas. Exactamente, sí. La droga, hay distintos medios de ingresarla y según Jonathan y según muchas personas, es o directamente que le ingresan funcionarios policiales, muchas veces, funcionarios no policiales. Con corrupción. Después hay otros medios, a veces en la visita, he sabido casos de que hay presos poderosos que salen en una visita transitoria, que le ingresan y a veces hasta por cierto miedo no lo hacen, con drones, tirando pelotas de tenis y de fútbol desde afuera. ¿En los bebés? En los vehículos. Supe un caso que ingresaron la droga en el ano de un bebé. O sea, la droga ingresa de muchas maneras y una de esas es la corrupción, según me han dicho. Y también los celulares, o sea, es muy difícil con los requisitos, habiendo escáner, habiendo revisiones, que ingrese un celular a la cárcel. Bueno. No pueden ni entrar con los lentes. Bueno. Sí. ¿Cómo es la convivencia? ¿Qué es lo que él te contaba y lo que pudiste reconstruir entre la convivencia? Hablo entre los reclusos, donde tú contás a qué tipo de perfil de reclusos él admite en su celda y a cuáles estos no, con cuáles puede llegar a tener lío. Estos, en determinado momento él está preso y entra uno de sus hermanos, creo que Michael, y él como que lo protege. Hablo de tener que sobrevivir en la cárcel. ¿Qué te contaba él? De cómo es cuáles son las tácticas de sobrevivencia en la cárcel. Sí. Se vive en un umbral de violencia muy alto y en el cual es importante hacerse respetar. Es una especie de convivencia como, yo lo hacía como primitivo. Tenés que pelear para sobrevivir y a veces no importa tanto que ganes o pierdas. Y a veces esas peleas terminan en duelos con cuchillo. Hay otro preso cuando él llega que él conocía, basta el módulo de él explicarle cuáles son las reglas. Es una convivencia muy salvaje, pero a su vez con muchos códigos internos. No exhibir el cuerpo durante la visita porque otros presos pueden pensar que está haciéndolo para que su pareja vea el cuerpo de él. Claro. Y muchísima violencia en el día a día, en cuanto a quién acepta en su celda, en cuanto a quién expulsa, y mucha violencia también en el trato entre el preso y el policía. Él contaba de disparos jugando al tiro al blanco de la Guardia Republicana, los presos que iban al techo a estar con amigos, a tomar mate o a pelear, de disparos, hasta de una forma lúdica. Y he sabido, incluso lo reconoce Petit, que hay casos que serían calificables como tortura. Y más allá de eso, también me sorprendió la vida afectiva que hay, el afecto familiar que sostiene y que hace posible que haya personas que logren sobrevivir en la cárcel, ya sea con el esfuerzo para llevarles comida, ya sea por irlos a ver y ser un sostén para ellos. Un capítulo se llama Tenés que realmente amarlo, que es que me lo dice la mujer de un preso que yo conocí en la fila para entrar al Comcar. Son casi todas mujeres en la fila. La mayoría eran mujeres, madres, Abuelas. parejas, abuelas, que llevan a los niños a ver. El sostén es muy importante. Ahora, te quería preguntar, esa experiencia que él tuvo, cuando hablaste con él, ¿te dio la sensación, porque la verdad que yo no me imagino poder pasar por una situación así, pero, y diría, yo acá no vuelvo más, o yo esto no lo quiero pasar más.
estuvo preparado cuando salió como para decir yo acá no vuelvo más? ¿O esto no es para mí? Diría que más bien lo contrario, porque uno se termina preparando y adaptándose para sobrevivir a la cárcel. Uno adquiere ciertos códigos de comportamiento, uno adquiere y pierde hábitos también para vivir en libertad, cómo relacionarse, cómo reaccionar sin reaccionar y evitar una pelea. Claro. En la cárcel es más bien todo lo contrario, te tenés que adaptar a la cárcel. Y entre los 21 y los 25 años, que es cuando hacemos contactos para conseguir un trabajo, donde deberíamos aprender habilidades para trabajar, él perdió esos años en la cárcel. Sobreviviendo, ¿no? Y eso deja ciertas cicatrices, diría Y que... resentimiento también. Dolor y cicatrices hasta en el espíritu de la persona. Uno no vuelve a ser el mismo, uno no termina de salir de ahí. ¿Vos lo conociste cuando él estaba preso? No, yo lo conocí cuando ya había sido, cuando veo la noticia en el diario que había sido absuelto y que ya estaba libre, ahí yo lo conocí. ¿Hay datos, evidencias de que hay más Jonathan? ¿Hay más de estos casos en la vuelta en el sistema carcelario uruguayo? Inocentes, sí, hay varios, o sea, personas que termina comprobándose su inocencia o que son absueltos. No creo que sea, por lo que decía hace un rato, un parámetro para medir la cantidad, porque muchos no tienen los medios para demostrar su inocencia y el sistema es bastante perverso. Claro. Los abogados de oficio no tienen mucho tiempo para cada caso, los fiscales tampoco. Quedarán como culpables en la historia, digamos, y así quedarán. Y ese es el problema, o sea, eso es algo, como sociedad estás condenando también a inocentes. Te entrevistás varias veces con él después, cuando recupera la libertad, y da la impresión que él levanta cabeza y encara algunos negocios, ¿no? Ahí percibiste, bueno, a este loco la cárcel le hizo bien, lo rehabilitó, o viste que era cuestión de tiempo antes de que volviera a caer preso. Y esta vez, de forma correcta, digamos, habiendo cometido el delito. Yo creo que la cárcel termina degradando a la persona por cómo es el sistema, por lo que decía recién, perdés habilidades, perdés herramientas para relacionarte, perdés años de tu vida en los cuales podés hacer o contactos para conseguir un trabajo o aprender cosas. Y por las herramientas que tenía él, por el lugar donde nació, hasta por ciertos parámetros culturales, es difícil para esas personas vivir en una total legalidad. Él no había cometido esos delitos, pero compraba motos y las revendía, muchas veces no se sabe, bueno... La procedencia, o compraba los repuestos en alguna feria. Y termina pasando más bien lo contrario, o sea, después de haber estado en la cárcel, ¿cómo salís sin todas las herramientas? ¿Quién te da un trabajo después de haber estado en la cárcel? Yo lo que noté es que más que una rehabilitación, la cárcel es como una preparación para seguir la universidad del delito. La universidad del delito. Es espantoso, es un cliché también, pero es lo más común. Bien, no sé hasta dónde preguntar porque no quiero spoilear demasiado para que el lector se encuentre con cosas nuevas en el libro. De todos modos quiero decir que es un libro que está además muy bien escrito, es periodismo narrativo del bueno. Voy a cambiarte un poco de tema, porque bueno, estamos en campaña electoral, a un mes y monedas de las elecciones, y tu libro anterior fue la biografía de Alejandro Achugarri, un héroe improbable, para lo cual tuviste que entrevistar a muchos colorados, a muchas personas que estuvieron cerca de Achugarri durante la crisis de 2002, y es un libro que en su momento cuando salió, hace un par de años, ¿no? 2 años. Impactó fuerte en la militancia colorada. Y escuchabas recién desde el sillón lo que hablábamos de Andrés Ojeda y el spot y demás. ¿El Partido Colorado crees que necesita hoy una figura como Achugarri? Te soy sincero, me parece que el libro
no impactó lo suficiente en el Partido Colorado, más en el estado en el que se encontraba en ese momento y en el que se encuentra hoy, carente de liderazgo, carente de figuras, y encuentro que hay un vacío en el Partido Colorado respecto a su figura. No encuentro una reivindicación a la figura de Achugarri, que es la piedra angular gracias a la cual se salió de la crisis. Se logró salir con un montón de daño y dolor, pero se logró salir de la crisis. Yo creo que es un poco también es causa y consecuencia de eso, o sea, no se reivindica Achugarri, y ¿por qué no hace? Creo que hay una falta de lectura incluso política en el partido de por qué no reivindican a una persona con ese prestigio en todos los partidos políticos. Y en parte también se debe a que es otra generación política y era una generación de políticos con una mayor carga filosófica en el quehacer, una mayor convicción, y una mayor convicción, entiendo yo, basada en lecturas, en lectura de libro, y hoy noto más especialistas, más técnicos, lo cual no me parece mal, pero creo que le está faltando eso a la política y ni que hablar a la campaña. Yo creo que la figura no se reivindica, no dentro del Partido Colorado, sino fuera también, porque el Partido Colorado gobernaba en esa crisis y como que se lo hace culpable y sin mirar, se lo mete en la bolsa a Achugarri por pertenecer al partido que de alguna manera estaba cuando se desató la crisis, y no se mira la figura fundamental que fue para tratar de, con otros integrantes de otros partidos políticos que también tenían y sentían confianza en Achugarri de sacar el país adelante, ¿no? Sí. Es una sensación. Sí. Está bien, pero hay dos detalles. Uno, sí se reivindica Valle. Sí, claro. Sí se reivindica Valle. Y Achugarri es aún más querido. Y la gente sí quiere a Achugarri. Por eso no entiendo por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Valle sí, lo cual obviamente no me parece mal, pero por qué Achugarri no? ¿Por qué hay tanto silencio en torno a su figura? Igual no todos reivindican a Valle, ¿eh? El tiempo, es cierto. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Bueno, Valle, me da la impresión que la figura y la estatura de Valle es mucho mayor a la de Achugarri. Ay, tenía 5 elecciones arriba, un tipo que se tiró 5 veces a candidato a presidente. A propósito de eso, de que no ha sido del todo ponderado, recuerdo haber entrevistado a Ignacio de Posadas para Seré Curioso, y en determinado momento, cuando hablábamos de la salida de la crisis y la importancia de Achugarri, él minimiza el rol de Achugarri. De Posadas dice, para afuera sí, para la gente, sí, porque era bueno, campechano, era cuerdista, pero no, él no fue el principal salvador de la crisis. Fueron fulano, no sé, Stenery, Alfie, el propio Valle, Alfie, Valle que va a conseguir el préstamo de Estados Unidos. Me llamó la atención que desde, una figura importantísima del Partido Nacional en los últimos 30 años, ex ministro de Economía del gobierno de la Calle Herrera, soslayara la importancia y dice, se vendió, como que Achugarri era así. ¿Cómo tomas una declaración así? Sí, bueno, a partir Quizás hablaste con de esa entrevista hablé con De Posadas. Ah, bien. ¿A partir de esa entrevista? A partir de esa y de bueno. una en televisión que también dijo lo mismo. Y yo no coincido con lo que él dice, porque todo eso que se hizo y que se hizo muy bien, nunca es una persona sola la que logra grandes cosas. Claro. Fundamental fue Stenery en la negociación con el Tesoro estadounidense, con años de carrera, la convicción de Valle, los técnicos que estaban acá en Uruguay. Nunca es uno solo. Pero nada de eso servía para nada si no se lograban los espacios políticos para aplicar la solución técnica. Y Achugarri fue el que logró el espacio político para aplicarlo, que hoy se da por hecho que se iba a lograr, pero en su momento no se daba por hecho que se iba a lograr. Y lo que hizo él no lo podía hacer nadie más. Solo él tenía la confianza del resto del sistema político para llegar a los acuerdos que se llegó, para moderar las críticas, para lograr un clima social en el cual la crisis no sea una tragedia aún mayor. Bueno,
Preciosa charla. Mauricio Sabaj, periodista. El de Achugarri se llama El Presidente Improbable. Ahora, El héroe improbable. ¿Cómo? Alejandro Achugarri, el héroe improbable. Está bien, está bien. Pensé en una nota titulada El Presidente Improbable. El héroe improbable es el libro de Achugarri. Hay producción, seguramente va a encontrar rápido la tapa para mostrarla. Esta es la tapa de 1500 días en la cárcel por error de Mauricio Sabaj, libro que recomiendo con entusiasmo. Mauricio, gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente.